¿Sí? Es que esperaba que ustedes entraran para prender la grabadora. Gracias por decírmelo. Entonces, ese mundo precisamente en esa época va a cambiar. Y va a cambiar porque en el centro norte de Europa comienzan a darse movimientos que van contra esa corriente. Es una corriente que se basa precisamente en ideas religiosas, que forma parte ¿de qué? De la superestructura social. Nosotros dijimos que íbamos a hablar de la superestructura, de la estructura y de la infraestructura como metodología, ¿no es cierto? Entonces, en este momento estamos hablando sobre esa superestructura, esa ideología, esa forma de pensar del pueblo, de la gente. Está plasmada en las leyes, que está plasmada en todo lo que regula las relaciones entre los seres humanos. La producción, el comercio, la propiedad, etcétera, etcétera. Esto va a cambiar con la Revolución Protestante. Revoluciones religiosas no fueron solamente de los años 1500. Hubo movimientos rebeldes mucho antes. Más o menos por el año 1100 a 1200 hubo un movimiento muy fuerte que fueron los cátaros, que se rebelaron contra el poder eclesiástico, que se rebelaron contra la iglesia constituida. El asunto es que los cátaros, su punto de apoyo había sido la corrupción de la iglesia. Y era una crítica a la corrupción de la iglesia, no a la forma de pensar de la iglesia. Para los cátaros, el mundo material era absolutamente diabólico. Entonces, toda aquella riqueza que la iglesia mostraba y la riqueza que los nobles mostraban no estaba bien. Todos tenían que ser pobres, empezando por la propia iglesia, porque el apego a los bienes materiales era demoníaco. Y solo el espíritu era puro y solo el espíritu podía ser enriquecido para lograr transitar al cielo. Es decir, era un movimiento, si se quiere, más radical de lo que ya era en ese momento. El movimiento tanto luterano como calvinista va por otra línea. Primero, desconocen la autoridad del Papa. Hay un momento en el cual el Papa excomulga a Martín Lutero y Martín Lutero quema la bula de excomunión y lo excomulga al Papa. Dice, aquí a quien tiene que salir de la iglesia eres tú, no yo. ¿Ok? Y de ahí pues vienen guerras religiosas que tienen fondo político y también tienen fondo económico. Y aquí lo importante era que el Papa era el que, delegado de Dios, que era el que transmitía ese poder de Dios a los soberanos, a los príncipes. Era el que coronaba a los príncipes y era el que los tumbaba también. Entonces, en el caso de Lutero, el poder no viene de Dios al Papa y del Papa al príncipe, sino el poder viene directamente al príncipe. Lo mismo que en el caso de Enrique VIII y su reforma religiosa anglicana. Pero en el caso de la reforma religiosa calvinista, el asunto es mucho más profundo, porque hay un rompimiento del ser humano con todo poder establecido por el hombre.
es de alguna manera una lucha contra el Estado mismo, con la existencia del propio Estado. Como era conocido entonces. Y hay un momento históricamente famoso. Calvino, pues, es sacado con su grupo de predicadores de la ciudad de Ginebra. Ginebra le dijeron, mira, ya estamos cansados de ti, así que por favor vete a otro lado. Y ese momento es aprovechado por el obispo católico para decirle al pueblo de Ginebra que tenían que volver a someterse al Papa. Tenían que volver a la institucionalidad del Papa, a la autoridad de la Iglesia. Y la gente de Ginebra, que no era nada idiota, pues le preguntaron a Lutero, ¿tú qué piensas de esto? Y Lutero dijo algo muy simple. Nosotros no nos sometemos a la institucionalidad del Papa, nos sometemos a la ley. Cuando hablaba de la ley, hablaba de la Biblia, pero estaba hablando de algo escrito que era independiente de la autoridad. Y hasta el Papa se tiene que someter a la ley. Es decir, todos están sometidos a la ley no está sometida al Papa. El Papa está sometido a la ley. Y por lo tanto no es nadie superior a nosotros. Al igual que nosotros, tiene que obedecer la misma ley. Esto es fundamental. Esto es fundamental, ¿por qué? Porque comienza a situar la fuente del poder ya no arriba en la cúpula, sino abajo, en la base, en el ciudadano. El ciudadano no está para servir a la autoridad está para servir al ciudadano. Dime, Jordan. Profesor, solamente como para confirmar aquel argumento, es válido, incluso está en la Biblia, donde se explica que básicamente el que quiere ser mayor entre ustedes, siervo suyo es, en donde básicamente se explica que es solamente encima de nosotros está Dios, nada más. Y el resto, esta cuestión de la institucionalidad del Papa viene de los nicolaitas, dice la Biblia incluso. Sí, ya. Es efectivo, eso dice en la Biblia. La Biblia no habla de institucionalidad del Papa por una razón muy simple. El Papa es una institución que surge luego del siglo III. El Papa surge con la división de Roma. Hasta entonces el Papa, pues lo que hoy llamamos el Papa era un obispo más. Era el obispo de Roma. Cuando se divide el imperio, entonces surgen dos obispos de Roma. El uno está en Constantinopla y el otro está en Roma. Y como son los obispos del imperio, pues comienzan a tener poder sobre todo el imperio. ¿Ok? Del uno surge lo que es la Iglesia ortodoxa actual, la ortodoxa que nace en Constantinopla, que es la misma que está en Rusia, la misma que está en Ucrania, la misma que está en Grecia, etcétera, etcétera, que son independientes, es decir, cada uno de ellos tiene su propio patriarca. Y el patriarca de Roma es el que, con la caída del Imperio Romano, es la única institución del imperio que queda vigente y se empodera del poder político. ¿Ok? Y entonces es a partir del siglo III, a partir del siglo IV, con la caída de Roma, que el Papa es lo único que va quedando de ese antiguo poder del Estado que representaba el Imperio Romano. Y de ahí viene una historia bastante simpática, no lo vamos a poder ver, no tenemos tiempo, pero ya que te gusta leer la Biblia, ya que te gusta, y veo que te gusta leerla, si la tienes a la mano, te invito a que busques el libro de Samuel, el Samuel 1, y busques el capítulo 8. Cuando lo tengas me avisas, levantas la mano y me avisas. Porque es algo
de lo que tenemos que en algún momento hablar también, que tiene que ver con toda esta historia, pero tiene que ver también con la historia hacia atrás. En realidad, a lo largo del tiempo, el mundo se ha movido en términos de dos regímenes desde que el Estado es Estado. Un régimen donde el Estado se vuelve autoritario, donde el Estado se vuelve el centro de la vida social, política y económica, ¿ok? Y donde el súbdito, de ahí viene la palabra súbdito, de subordinado, se convierte en instrumento del Estado. Y hay otros momentos donde es el ciudadano el que controla todo, es el ciudadano privado, ciudadano de a pie, el que lleva en conjunto, a través de su propia actividad, la grandeza de la sociedad, y donde el Estado solamente interviene en asuntos, por ejemplo, de defensa. En la antigua Grecia era, claro, una división entre estas dos formas. Lo que llamamos o lo que llamamos la democracia, que era el sistema que tenían los atenienses, un sistema absolutamente libre, aunque había atenienses que eran partidarios del otro sistema. El caso de Platón, por ejemplo. Ya. En contra de Aristóteles, que tenía el otro pensamiento. Si eso tratáramos de traerlo a tiempo presente, pues el uno sería liberal y el otro conservador, o el uno liberal y el otro estatista. ¿Ok? Pero esa dicotomía que se daba en Grecia la encontramos en otras sociedades. Y lo que le estoy pidiendo a Jordán que lea, en realidad está en la Biblia. No quiero que lo tomen como historia, porque es un documento que tiene algo de historia, puede que tenga mucho de fábula, como ustedes quieran interpretarla, pero de todas maneras es un documento histórico que de alguna manera nos revela algo. Antes de darle la palabra a Jordán, les describo cómo era la organización de esa sociedad israelita. Y muy rápido, porque solamente nos quedan 10 minutos. Esa sociedad israelita estaba organizada por tribus. 11 tribus se distribuían la tierra. Cada tribu tenía su propio gobierno, que era su junta de ancianos, que administraban las cosas comunes de la tribu. Había una tribu en particular, que era la tribu de Leví, que no tenía tierra, pero que era la que ejercía de alguna manera la administración general. Eran los sacerdotes. Era la tribu sacerdotal, pero esta tribu tenía una característica muy particular. Ellos no podían tener tierra, ellos vivían de un impuesto llamado diezmo. Entonces, todos los que trabajaban destinaban el 10% de lo que producían para esta tribu, que era la tribu de Leví. Y la tribu de Leví era una suerte de ministerio de justicia, porque hacían de jueces, pero también era un ministerio de educación, porque resulta que en la cultura hebrea todos tienen que leer la Torá. La Torá son los 5 primeros libros de la Biblia. Pero para poder leer la Torá hay que saber leer y escribir. Así que una función importante de esta tribu era enseñarle a leer a los niños. Era el ministerio de educación. ¿Se imaginan ustedes 2000 años antes de Cristo que la lectura fuera obligatoria?
que la educación fuera obligatoria. Pues bueno, ese era el Estado que emerge del desierto y se instala en Canaán. Y no había una autoridad central. Había lo que se llamaban jueces. Y estos jueces, primero de ellos Josué, eran los que de alguna manera dirigían al país cuando éste entraba en conflicto con sus vecinos. Era el líder militar. Si no había problemas, entonces tampoco había juez. Y cada tribu se administraba por sí mismo. Era lo que hoy conocemos como un sistema federal, donde todos se respetan, donde todos trabajan en comunidad, pero cada uno tiene sus responsabilidades, cumple sus responsabilidades, aporta a lo común y nadie se mete con nadie. Un sistema federal, como el suizo, como el norteamericano, aunque yo prefiero el suizo. Ahora, en un determinado momento, Samuel nombra a sus hijos jueces, estos se corrompen, empiezan a hacer algunas cosas indebidas, y el pueblo que veía que todos los demás tenían reyes y ellos no tenían reyes, pues ellos también quisieron tener rey. Comenta el texto bíblico que Samuel se dirigió a Dios y le dijo, mira, este pueblo lo que te está haciendo, lo que me está haciendo, me está pidiendo un rey. Cuando hemos vivido felices sin rey, hemos vivido felices sin un Estado central que nos esté agobiando. ¿Y qué es lo que le contesta a Dios? Le dice, hazle caso, tal es el rey, ellos quieren un rey, pero adviérteles qué es lo que les va a pasar cuando tengan al rey. Samuel, te pido que leas del versículo 7 en adelante muy rápido, tenemos 5 minutos para cerrar. Jordán. Ok. Samuel 8:7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. Hasta ahí. Dejándome hasta ahí. A mí me han desechado, es decir, han vivido bien, han logrado conquistar la tierra, se han enriquecido. ¿Gracias a qué? Gracias a la libertad que tuvieron. No importa quién se las haya dado. La Biblia habla de Dios. Bueno, se las dio Dios. Los que no creen en Dios, pues en el sistema político que tuvieron, un sistema totalmente libre, sin un régimen central que no fuera aquel que se ocupara de lo fundamental, la educación, la salud y ese tipo de cosas. ¿Ok? Lee el versículo 11 en adelante. Y dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y siguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Para ahí, ¿de qué está hablando? De que va a existir un poder político que va a estar sobre el ciudadano, que va a mandar sobre el ciudadano y que va a poner al ciudadano a que le sirva a ese rey que ellos quieren nombrar. Es decir, ustedes quieren un rey que los esclavice. Han sido libres, pero parece que no les gusta ser libres. Quieren alguien que los aplaste, que los humille, que ejerza poder sobre ustedes. ¿Eso quieren? Adelante, ténganlo. Sigue leyendo. Sigue. Jordán. Ya. Tomará también a vuestras hijas
para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará a vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Hasta ahí. Pero en el pueblo no quiso oír la voz. Hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí. ¿Qué es lo que Samuel o quien haya escrito esto, qué mensaje está dejando? Ustedes fueron libres. Ustedes fueron los dueños de su vida, pero prefieren ser esclavos. ¿Ok? Nombren un rey y sean esclavos. Ustedes quieren un estado lleno de burócratas a quien el dueño del poder, llamémoslo presidente, llamémoslo como queramos llamarlo, te va a meter la mano en el bolsillo. Ahí no habla de bolsillo, ahí habla de las vides, y habla de las cosechas. ¿Para qué? Para repartírsela a los suyos. De todo aquello que tenía valor, entonces. Exacto. ¿No le suena como medio profético la cosa? Eso fue lo que logra, eso es lo que logra Israel cuando desecha la libertad que tenía para coger un sistema de una nueva esclavitud, que es ese estado fuerte, centralizado, donde hay alguien que mande y donde hay alguien que nos está diciendo qué tenemos que hacer. Y es que ser libre, chicos, es algo muy difícil, no es fácil, porque ser libre significa ser responsables de nuestra propia vida. Y hay muchos a los que no les gusta asumir la responsabilidad de su vida. Prefiere que otro lo haga, no importa que te aplaste. Bueno, chicos, creo que se nos acabó, estamos en el último minuto, cualquier momento se corta la grabación. Nos vemos, ¿qué día? El viernes. Ok, entonces el viernes nos volvemos a ver. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Gracias, Gaby.